El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Nos encontramos en este instante, en medio de la Pascua, en el Domingo del Buen Pastor. Un domingo especial porque se ora por las vocaciones para la iglesia, para sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, que puedan pastorear al pueblo, al espíritu y al sentir de Jesucristo. Pastores que estén preocupados de servir y no servirse, de atender y no ser atendidos. Pastores según el corazón del Señor. Oremos para que en nuestra iglesia nazcan vocaciones que sigan este mandato y que busquen primero el servicio al estilo de Jesús, buen pastor. Aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aun lejos de los míos, aun en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Aun sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad.
Homilía del Papa León XIV en la misa de la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo, Guinea Ecuatorial. El Papa León XIV presidió la Santa Misa este pasado 22 de abril en la Basílica Inmaculada de la Concepción en Mongomo, en su segundo día de Guinea Ecuatorial. Penúltima jornada de su viaje apostólico por África, y en su homilía, el Santo Padre alentó a los fieles a ser constructores de un futuro de esperanza, de paz y de reconciliación. A continuación, el texto completo de la homilía del Papa León XIV en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Mongomo. Queridos hermanos y hermanas, en esta espléndida basílica catedral, dedicada a la Inmaculada Concepción, Madre del Verbo encarnado y patrona de Guinea Ecuatorial, nos hemos reunido para escuchar la palabra del Señor y celebrar el memorial que Él nos ha dejado como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. La Eucaristía contiene verdaderamente todo el bien espiritual de la Iglesia. Es Cristo, nuestra Pascua, que se nos entrega, y es el pan vivo que nos sacia. Es la presencia que nos revela el amor infinito de Dios por toda la familia humana, que sigue saliendo también hoy al encuentro de cada hombre y mujer. Me alegra poder celebrar junto con ustedes, dando gracias al Señor por los 170 años de evangelización en estas tierras de Guinea Ecuatorial. Se trata de una ocasión propicia para recordar todo el bien que el Señor ha realizado, y al mismo tiempo deseo expresar mi gratitud a los numerosos misioneros y misioneras, sacerdotes diocesanos, catequistas, fieles laicos, que han entregado su vida al servicio del Evangelio. Ellos han acogido las expectativas, las preguntas, las heridas de su pueblo, iluminándolas con la palabra del Señor y convirtiéndose en signo de amor de Dios en medio de ustedes. Con su testimonio de vida han colaborado en la venida del reino de Dios sin miedo a sufrir por su fidelidad a Cristo. Es una historia que no pueden olvidar, que por un lado los une a la Iglesia Apostólica y Universal, que los precede, y por otro los ha acompañado para que ustedes mismos se conviertan en protagonistas del anuncio del Evangelio y del testimonio de la fe, cumpliendo aquellas palabras proféticas pronunciadas en la tierra africana por el Papa San Pablo VI. Vosotros, africanos, ya sois misioneros para vosotros mismos. La Iglesia de Cristo está verdaderamente arraigada en esta tierra bendita. Fue una homilía al concluir el simposio de obispos de África en Kampala, Uganda, el 31 de julio de 1969. Desde esta perspectiva, están llamados a continuar hoy el camino trazado a los misioneros, a los pastores, a los laicos que los han precedido. A todos, a cada uno se les pide un compromiso personal que abarque la vida por completo, para que la fe, celebrada de manera tan festiva en sus comunidades y en sus liturgias, alimente sus actividades caritativas y la responsabilidad hacia el prójimo y la promoción del bien de todos. Este compromiso requiere perseverancia, cuesta esfuerzo, a veces sacrificio, pero es el signo de que somos verdaderamente la Iglesia de Cristo. La primera lectura que hemos escuchado nos narra en pocos versículos como una iglesia que anuncia con alegría y sin temor el Evangelio es también una iglesia que precisamente por eso puede ser perseguida. Pero por otra parte, el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que mientras los cristianos se ven obligados a huir y se dispersan, muchísimos se acercan a la palabra del Señor y pueden ver con sus propios ojos que los enfermos en el cuerpo y en el espíritu son sanados. Esos son los signos prodigiosos de la presencia de Dios, que generan gran alegría en toda la ciudad. Así, hermanos y hermanas, aunque las situaciones personales, familiares y sociales que vivimos no siempre sean favorables, podemos confiar en la obra del Señor, que hace brotar la buena semilla de su reino por caminos que desconocemos. Aun cuando parece que todo a nuestro alrededor es estéril, e incluso en los momentos de oscuridad, con esta confianza, arraigada más en la fuerza de su amor que en nuestros méritos, estamos llamados a permanecer fieles al Evangelio,
a anunciarlo, a vivirlo en plenitud y dar testimonio de Él con alegría. Dios no nos privará de los signos de su presencia y una vez más, como nos dijo Jesús en el Evangelio que acabamos de escuchar, será para nosotros el pan de vida que saciará nuestra hambre. ¿Cuál es el hambre que sentimos? ¿De qué tiene hambre hoy este país? El lema de mi visita es Cristo, luz de Guinea Ecuatorial, hacia un futuro de esperanza. Y quizá precisamente sea hoy el hambre mayor. Hay hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza que pueda generar una nueva justicia que pueda dar frutos de paz y fraternidad. Y no se trata de un futuro desconocido que debamos esperar de forma pasiva, sino de un porvenir que precisamente nosotros, con la gracia de Dios, estamos llamados a construir. El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman. Está confiado a su sentido de la responsabilidad y al compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona. Es necesario, por tanto, que todos los bautizados se sientan implicados en la obra de la evangelización, se conviertan en apóstoles de caridad y en testigos de una nueva humanidad. Se trata de participar con la luz y la fuerza del Evangelio en el desarrollo integral de esta tierra, en su renovación, en su transformación. Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado. Los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos. Que el Señor los ayude a convertirse cada vez más en una sociedad en la que cada uno, según sus respectivas responsabilidades, trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos. Que crezcan en espacio de libertad, que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana. Pienso en los más pobres, en las familias en dificultad, pienso en los reclusos, a menudo obligados a vivir en condiciones preocupantes de higiene y sanidad. Hermanos y hermanas, se necesitan cristianos que tomen en sus manos el destino de Guinea Ecuatorial. Por eso quiero animarlos a que no tengan miedo de anunciar y dar testimonio del Evangelio. Sean ustedes los constructores de un futuro de esperanza, de paz y de reconciliación, continuando la obra que los misioneros comenzaron hace 70 años. Que la Virgen María Inmaculada acompañe este mundo, que ella interceda por ustedes y los haga discípulos generosos y alegres de Cristo. Elijamos la paz para sembrar esperanza. Los obispos al finalizar su asamblea plenaria. El pasado viernes 17 de abril, al concluir la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile número 133, celebrada en Santiago, los obispos han compartido un mensaje de esperanza dirigido a todos los fieles de la Iglesia Católica y al pueblo chileno. Bajo el lema "Elijamos la paz para sembrar esperanza", el episcopado abordó los desafíos urgentes que enfrenta el país y el mundo, reafirmando que Cristo resucitado camina junto a nosotros y nos alienta en el bien y en el amor. Frente a los conflictos internacionales, los obispos hicieron eco de las palabras del Papa León para exigir el cese de las hostilidades. Por ello, el documento enfatiza palabras del pontífice dadas a conocer en los últimos días. Basta ya de la exhibición de la fuerza, basta ya de la guerra. La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida. Asimismo, recalcaron que ninguna causa puede justificar el derramamiento de sangre inocente. En el ámbito educativo, los pastores señalaron la necesidad de enfrentar la anomía y la falta de cohesión social mediante el refuerzo de la convivencia y la prevención de la violencia. Destacaron el rol de las instituciones de enseñanza, señalando que es motivo de esperanza el aporte que escuelas y universidades hacen para formar el corazón humano y generar una cultura del encuentro. Desde el mundo político solo cabe apoyarlas con medidas pertinentes para que sean fortalecidas en su misión formativa y en el respeto de la autoridad docente.
El mensaje aborda la urgencia de mejorar la convivencia familiar y el rol educador de los padres, especialmente en el acompañamiento de niños y adolescentes. Los obispos hicieron un llamado a los jóvenes a revisar sus modos de relación con los demás, sus lenguajes y sus conductas. Todos hemos de contribuir a una convivencia basada en el respeto, la moderación, el diálogo y la amistad social. La alegría y la esperanza crecen cuando fundamos nuestras relaciones en el amor y un trato justo. La situación económica nacional también fue parte central de la reflexión. Los pastores manifestaron su inquietud por el alza del costo de la vida. No podemos dejar de aspirar a una economía que esté al servicio de la equidad y el bien común, que es el bien efectivo de todos los miembros de la comunidad. Sobre el debate migratorio, los obispos de las diversas diócesis de Chile reconocieron la contribución de los hermanos extranjeros y solicitaron a las autoridades evitar exclusiones que atropellen la dignidad humana. También hacen ver a los poderes ejecutivo y legislativo la necesidad de abrir caminos legales de regularización migratoria a quienes no tienen problemas penales, que llevan años en Chile y cumplen condiciones básicas de arraigo familiar y laboral. Cerrar del todo esta posibilidad conlleva un daño irreparable para personas que están integradas en nuestra sociedad. Finalmente, la Asamblea anunció la prórroga de las actuales orientaciones pastorales 2023-2026 hasta el año 2029. Esta decisión busca dar un nuevo empuje en el camino de anunciar a Jesucristo caminando juntos, invitando a todas las comunidades católicas a renovarse en el testimonio de fe y en la misión evangelizadora en medio del mundo, y estar más cerca de las nuevas generaciones. El mensaje concluye con una invocación a la Virgen del Carmen en el centenario de su coronación. Elijamos la paz para sembrar esperanza. Que la Virgen del Carmen, Reina de Chile, nos enseñe a ser hijos del mismo Padre y hermanos entre nosotros. El Papa nos dice: escuchar a las personas mayores custodian la sabiduría de un pueblo. León XIV inició su tercer día de viaje apostólico a Angola, visitando la residencia para personas mayores de la ciudad de Saurimo, y recordó que el cuidado de las personas frágiles es un indicador muy importante de la calidad de la vida social de un país. Les debemos gratitud porque han afrontado grandes dificultades por el bien de la comunidad. Una nota de María Cecilia Mutual por parte de la Ciudad del Vaticano. Asistir a las personas mayores, pero sobre todo escucharlas porque custodian la sabiduría de un pueblo, fue esta la indicación del Papa León en el discurso dispensado este pasado 20 de abril, en la residencia para personas mayores de Saurimo, capital angoleña de Lunda Sul, situada a unos 1000 kilómetros al este de la capital, a donde se trasladó muy temprano esta pasada mañana del 20 de abril con un vuelo desde Luanda, iniciando así su tercer día de viaje apostólico hacia Angola. Paz a esta casa y a todos los que habitan en ella. Les agradezco mucho su acogida tan llena de fe, expresó el pontífice abriendo su saludo, precedido por las palabras de bienvenida de la directora de la casa y ante los residentes y el personal que los asisten. Reunidos en el patio de la estructura con atención, León XIV escuchó también el testimonio de una persona mayor, quien manifestó a nombre de todos los residentes la gran alegría que la visita del Santo Padre, que dijo, aumenta nuestra esperanza de vida. Conmovido por oír que llaman a este lugar lar, hogar, que habla de familia, el obispo de Roma manifestó su esperanza de que todos
puedan vivir aquí realmente en la medida de lo posible, en un ambiente familiar. En su saludo, el Papa recordó que también a Jesús le agradaba en la casa sus amigos. Iba a la casa de San Pedro, en Cafarnaún, visitaba a María, Marta y Lázaro en su casa, en Betania, donde era recibido con familiaridad, ahí, con sus amigos. Y añadió: por eso, queridos hermanos, me gusta pensar que Jesús habita también aquí, en esta casa. Sí, Él vive entre ustedes cada vez que intentan amarse y ayudarse, mutuamente como hermanos y hermanas, cada vez que, tras una incomprensión o una pequeña ofensa, saben perdonarse y reconciliarse, cada vez que algunos de ustedes o todos juntos rezan con sencillez y humildad. El Santo Padre expresó además su agradecimiento a las autoridades angoleñas por las iniciativas en favor de los ancianos más necesitados, así como también todos los colaboradores y voluntarios. El cuidado de las personas frágiles, afirmó, es un indicador muy importante de la calidad de vida social de un país. Y a continuación indicó: no olvidemos que las personas mayores no solo hay que asistirlas, sino, ante todo, hay que escucharlas, porque custodian la sabiduría de un pueblo y les debemos gratitud porque han afrontado grandes dificultades por el bien de toda la comunidad. Al concluir su breve pero sentido discurso, el Papa aseguró que llevará en su corazón el recuerdo de este encuentro y se despidió invocando a la Virgen María para que vele siempre por esta comunidad y que mi bendición también los acompañe. Finalizó: gracias por haber leído el artículo. En el primer día de su última parada en África, el Papa León habló sobre la verdad y recordó a Francisco. El 9º día de su viaje apostólico de África llevó al Papa León hasta Guinea Ecuatorial para la última etapa del periplo. En este país, donde la Iglesia Católica está organizada en una única provincia eclesiástica, el Santo Padre pronunció en español su primer discurso y pidió reunirse con el presidente Teodoro Obiang Nguema Massogo, que tiene casi 50 años en el poder. Estos son los momentos más importantes de su viaje apostólico de este pasado martes 21 de abril. Primero, recordó al Papa Francisco al cumplirse un año de su muerte. Durante el vuelo que lo llevó a Guinea Ecuatorial, el Papa León XIV dijo que su predecesor se caracterizó por su amor a los más pobres, a los más pequeños, a los enfermos, a los niños y a los ancianos, y una actitud que marcó su magisterio y su modo de vivir el Evangelio. El Papa recordó también el impulso de la fraternidad universal como uno de los ejes del pontificado de Francisco. Podemos recordar muchas cosas, por ejemplo, la fraternidad universal, buscando promover un auténtico respeto entre todos los hombres, y por espíritu de fraternidad, de ser hermanos y hermanas, expresó. Segundo, llegó a Malabo, una sede del gobierno y principal centro administrativo de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial fue evangelizado por los misioneros de la Compañía de Jesús, por los misioneros hijos del Corazón Inmaculado de María y por los hijos de la Inmaculada Concepción. Actualmente la Iglesia Católica está organizada en una única provincia eclesiástica centrada en la arquidiócesis de Malabo, que es su sede metropolitana. Entre 1971 y 1980, según precisó el Vaticano, el gobierno obligó a la Iglesia Católica a permanecer sin obispos, expulsando a muchos religiosos y extranjeros, arrestando sacerdotes autóctonos y cerrando iglesias y escuelas eclesiásticas. Tercero, dijo que Dios no puede ser profanado por la voluntad del dominio. Ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático del país aseguró que Dios no puede ser profanado por la voluntad del dominio e instó a atreverse a aplicar políticas que vayan a contracorriente, centradas al bien común. Cabe destacar que Nguema, el líder africano con más tiempo en el poder, incluso el primero a nivel mundial entre los jefes del Estado de países no monárquicos,
Durante su mandato se han denunciado repetidamente graves abusos a los derechos humanos. León XIV expresó a continuación el propósito de su visita a Guinea Ecuatorial: confirmar en la fe y consolar al pueblo en este país, en rápida transformación. Firmó el libro de honor y dejó la clave de la justicia y la paz. El término del encuentro con las autoridades de Guinea Ecuatorial, el Papa dejó un mensaje en el libro de honor, en el que evocó la historia cristiana del país y subrayó la importancia del Evangelio como fundamento de justicia y de paz. Que la luz del Evangelio, llegada hace 170 años a Guinea Ecuatorial, guíe siempre el camino de su pueblo, en la justicia y en la paz. Escribió el Santo Padre recordando la presencia histórica de la fe cristiana de la nación africana. Antes de firmar el libro de honor, el Papa pidió al guardia que lo acompañaba que llamara a su secretario personal, el padre Edgar Rimaicuna. El sacerdote peruano le acercó así la tarjeta en la que había redactado previamente el mensaje y que había guardado cuidadosamente en el maletín. Solo entonces, tras releerlo brevemente, el pontífice lo transcribió en el libro de honor. Quinto, inició a los jóvenes, los instó a no fabricar ni manipular la verdad. En su encuentro con los estudiantes de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, la UNGE, el Santo Padre pidió seguir apostando por la formación de las nuevas generaciones, en una área que definió tan exigente como noble, que consiste en buscar la verdad y poner el conocimiento al servicio del bien común. En el evento advirtió sobre el riesgo de desviar el conocimiento hacia una forma de saber que ya no busca corresponder a la realidad, sino plegarla a la propia medida, juzgándola según la conveniencia de quien pretende conocer. La verdad se ofrece como una realidad que ofrece y precede al hombre, lo interpela, lo llama a salir de sí mismo y por eso puede ser buscada con confianza. Señaló. Ni en la RAE ni en la enciclopedia. Iglesia en Chile homenajea al Papa Francisco con su diccionario personal. La Arquidiócesis de Santiago de Chile eligió homenajear al Papa Francisco a un año de su partida con un curioso diccionario de las expresiones que el pontífice argentino incluyó en su magisterio y quedaron grabadas como parte de su estilo pastoral. A través de la cuenta de Instagram del arzobispado, recordaron al Papa Francisco asegurando que sigue presente a través de un lenguaje cercano y profundamente pastoral que marcó su pontificado. Sus palabras no solo introdujeron nuevos términos, sino que ofrecieron claves concretas para vivir el Evangelio en el mundo de hoy. Subrayaron destacando que hoy su legado no es solo memoria, es una tarea viva, es una invitación a caminar juntos, a cuidar la casa común y a recordar que en la iglesia hay lugar para todos, todos, todos. En la publicación se puede leer: ni en la RAE ni en la enciclopedia. El diccionario personal de Francisco que vas a querer consultar. A continuación, sus expresiones más llamativas. Cuidar la casa común. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si del año 2015 llama a cuidar la casa común, es decir, la tierra, mediante una ecología integral que une la protección ambiental con la justicia social para los más pobres. Insta a actuar con urgencia contra el cambio climático, la degradación ambiental y el consumismo irresponsable, proponiendo un cambio de estilo de vida, hábitos sostenibles como reducir, reciclar, cuidar el agua, y una espiritualidad que contemple la creación como un don divino. Primeriar. La primera vez que usó esta palabra fue en su primera exhortación apostólica Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, durante su primer año de pontificado.
El Papa Francisco introdujo el verbo primeriar bajo el significado de tomar la iniciativa, adelantarse en la tarea evangelizadora y de apostolado que a todos nos toca desempeñar. Además, es curioso saber que es un verbo que se usa mucho en Argentina en el lenguaje futbolístico. Hacer lío. Famosa frase del Papa Francisco pronunciada ante jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013. Es una invitación a salir de la comodidad, involucrarse activamente en la sociedad y llevar la fe a las calles. Ir a las periferias. Ir a las periferias, según el Papa Francisco, es una llamada urgente para que la Iglesia y los cristianos salgan de su comodidad y se acerquen a los lugares geográficos y existenciales de sufrimiento, pobreza, marginación e indiferencia. Significa encontrar a Dios en los más vulnerables, abandonando una fe autorreferencial para convertirse en una iglesia en salida que lleva esperanza y compasión. Misericordiar. El Papa Francisco se permitió inventar este verbo tras darse cuenta de las dificultades que presentaba la traducción del lema de su escudo para su pontificado: miserando ataque eligendo. El gerundio latino miserando es intraducible en italiano y en español. Es por eso que al Papa se le ocurrió traducirlo con otro gerundio que no existe, misericordiando. Desde ese momento lo emplea a menudo durante sus homilías y discursos. Recen por mí. Es la frase más icónica y repetida por el Papa Francisco a lo largo de su pontificado. Esta petición, que solía hacer al final de sus discursos, encuentros y tras el Ángelus, refleja su humildad, su necesidad de apoyo espiritual para su misión y su profundo sentido de conexión con los fieles. Sinodalidad. La sinodalidad para el Papa Francisco es el estilo y modo de ser de la Iglesia del tercer milenio, definido como caminar juntos mediante la escucha, el diálogo y el discernimiento comunitario bajo la guía del Espíritu Santo. Representa una pirámide invertida, donde la jerarquía sirve al pueblo de Dios, fomentando la comunión, participación y corresponsabilidad misionera de todos los bautizados. Todos, todos, todos. Esta expresión tan propia del Papa Francisco afirma que en la Iglesia nadie queda fuera. No es un espacio para los perfectos ni para quienes cumplen ciertos requisitos, sino una comunidad abierta donde cada persona tiene lugar tal como es. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que al que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz.
Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay que seguir las huellas de Cristo resucitado bajo la bella imagen del buen pastor. Jesús es el buen pastor y llama a las ovejas por su nombre. No somos un número. Si pregunto en algún hospital por una persona concreta con su nombre y apellido, siempre me responden con un número. La habitación, tanto. No dice la persona por la que pregunta se encuentra en la habitación tanto. La iglesia en el bautismo pregunta por el nombre. ¿Qué nombre han elegido para este niño, para esta niña? Detrás del nombre hay personas que ayudan, que acogen, que alimentan. Es persona. No se bautizan cosas, sino personas. A veces se encuentra uno con una noticia como esta: en tal barrio se ha encontrado un anciano que llevaba ya un mes muerto o unas cuantas semanas. Lo han descubierto por el olor. Han tenido que morir para que la gente se entere que vivía. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cristo quiere que se nos reconozca por el olor a vida y no por el olor a muerte. Entrará y saldrá. Hay religiones, sectas, donde entras y ya no puedes salir o te amenazan. Lo mismo ocurre en algunos grupos políticos o adoradores. No piensa eso Jesús. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Si no me abres, no tiraré la puerta. Seguiré llamando y esperando. El corazón humano tiene una puerta y ésta solo se abre desde adentro, porque el Señor respeta nuestra libertad. Pastor va delante de las ovejas. Jamás Jesús habla de lo que no ha vivido. Nos manda que perdonemos porque Él antes nos ha perdonado. Nos manda que nos amemos porque Él antes nos ha amado. Eso da autoridad. ¿Qué autoridad puede tener unos padres que mandan a misa a sus hijos y ellos se quedan en casa? ¿Qué autoridad puede tener un médico ante un enfermo de cáncer de pulmón al decirle que no fume si él se está fumando una cajetilla? ¿Qué autoridad puede tener un maestro al decirle a los niños que deben ser puntuales si él siempre llega tarde? La vida por delante. Llevar la vida por delante no significa que el sacerdote debe adelantar a los fieles por su dignidad, su fama, su prestigio o su poder. Ir delante de las ovejas es ser el primero que se entera de los problemas del pueblo, de los que sufren, de los que la pasan mal. Es el primero que pone en casa su auto, su persona, a la hora de servir a los feligreses. El nuevo pastor, enviado por el buen pastor, nos recordó que Cristo nos precede, que el mundo necesita su luz. Sus primeras palabras fueron: la humanidad necesita de Él como puente para ser alcanzada por Dios y su amor. Y añadió:
Ayúdenos siempre a nosotros y luego nosotros a otros a construir puentes con el diálogo, con los encuentros, uniéndonos a todos para ser un solo pueblo, siempre en paz. Estas últimas, palabra del Papa León XIV. El buen pastor va en el centro, acompaña al pueblo y vive en medio de ellos. Está con ellos en todo, sabe comer con ellos el pan duro de los días amargos y también el pan blando y crujiente de los días de fiesta. Como Jesús, sabe asemejarse a ellos en todo, excepto en el pecado. Es también pecador, pero sabe que el pecado esclaviza y quiere para el pueblo lo que quiere para él, ser libre, no estar atado a nada ni a nadie, excepto a Dios. Quiere gozar y hacer gozar de la verdadera libertad. El pastor va detrás de las ovejas. Siempre detrás están las ovejas más débiles, las recién paridas con sus corderitos que hay que llevar encima. Quizás las más viejas. Cuidar lo débil, lo pequeño, es la vocación del pastor. En nuestra sociedad, cada día seremos más los ancianos. La sociedad prolonga la existencia y uno se pregunta, ¿para qué? Hay que dar calidad de vida a esas personas a las que se la prolonga, curar herida del cuerpo y del alma. Los cristianos, especialmente los sacerdotes y los pastores del rebaño, son quienes deben echar al hombro las cargas demasiado pesadas de tanta gente. Es por eso que en este domingo del Buen Pastor se pide oración para que tengamos más y buenos pastores. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, alabaré, te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. Bendito el día en que te oí entrar en mi mejor canción, sanando el vacío que había en mi pequeño corazón. Bendito el día en que te vi, pues me enamoré de tu luz. Te entrego mi vida, Rabí, deja que cargue con tu cruz. Te alabaré, alabaré, te alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, alabaré, te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. Bendito tu cuerpo, Señor, bendita tu sangre y tu sal. Bendita comunión nos dejas para salvarnos del mal. Bendito tu espíritu, Señor, que cubre y vibra en mi oración. Bendita voluntad divina, guíame hacia la misión. Te alabaré, alabaré, te alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, alabaré, te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. De tu verdad, pues agua viva brota y calma la sed de eternidad. Bendito el día en que te oí entrar en mi mejor canción, sanando el vacío que había en mi pequeño corazón. Te alabaré, alabaré, te alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, alabaré, te alabaré,
me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. El Papa Francisco. Oración y discernimiento. Jorge Mario Bergoglio forjó su vida en la oración. Aquí las pruebas por un periodista que reconoció cuando era arzobispo porteño. Bergoglio de Flores y Francisco de Roma tuvieron la constancia de la oración. Reza por mí. Lo evidencia. Lo decía en Argentina, el fin del mundo en el corazón de Europa. Una tarde en Rivadavia 415, segundo piso en el arzobispado del porteño, me lo dijo en la cara. Como periodista y militante de la Fundación Alameda lo veía. No grababa esos encuentros, pero recuerdo que fue antes de bajar por la escalera que me largó. Reza por mí. Entonces repliqué: Jorge, vos no sabés que no rezo. Y los compañeros tampoco, pero te mandamos siempre buena onda. Hoy no le diría aquello. Jorge lo primero que hacían al levantarse de la cama era ponerse en presencia del Señor. Desde la oración al discernimiento y después al mundo. A dar batalla, a jugar el partido de la vida. Pero primero, Dios Padre, su Hijo Jesús y la Virgen, como la desata a los nudos, una advocación que trajo de su paso por Alemania. Esto no se dice, no se expone ni se valora en los análisis, sean periodísticos o sociológicos, cuando la oración en Bergoglio fue la esencia que lo forjó, el diálogo con Dios y su Espíritu Santo. Francisco contó varias veces que rezaba en la madrugada antes del amanecer. Las laudes, es decir, las alabanzas, que es la oración matutina para alabar a Dios y consagrar la jornada antes que a uno lo invada el ruido del mundo, esa práctica de la madrugada le permitía a Francisco poner sus primeros pensamientos y trabajos del día a la protección de Dios. También rezaba la oración de Tomás Moro, el santo protector de los políticos, llamada del buen humor. Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor, necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Jesús lo es, pero yo soy buen pastor. Jesús nos explica lo que es un buen pastor y cómo él, siendo tal, dio su vida por sus ovejas. Lo interesante es que para la mayoría de quienes tenemos responsabilidad de otros, de nuestras ovejas, no se nos pide tanto, no la vida, sino la dedicación de parte de ella. ¿Hasta dónde llegamos en cuidarlas? Somos responsables, por ejemplo, de nuestros hijos, son nuestras ovejas. Las cuidamos a tal grado que si fuera necesario, ¿daríamos la vida por ellos en la práctica? Pues en la práctica se nos pide que cuidemos de ellos en todos sentidos, que les enseñemos a amar a su Creador, y eso principalmente con el ejemplo. Solo parte de la vida, no hasta la muerte por ellos. Un tema recurrente, con muy justa razón, es el del tiempo que dedicamos a compartir con esas ovejas hijos.
y otros que también dependen de nosotros en la familia. El buen pastor acompaña a sus ovejas todo el tiempo necesario, no el que quiere dedicar por fijarse otras prioridades como el ocio o la diversión. Un pastor cuida a sus ovejas de los ataques de los lobos y para eso debe acompañarlas, estar alerta para alejar a ellos. El buen pastor estaba en el campo con sus ovejas y las llevaba a un buen resguardo por la noche. Nosotros estamos alertas de los lobos humanos que les acechan para pervertirlas o abusar de ellas. Porque hay padres que se sorprenden cuando algo malo sucede a sus hijos de mano de personas perversas. Porque muchas veces no estaban pastoreando debidamente a sus ovejas. Y vayamos a otros campos, como el empresarial u organización público o privado. Si soy el jefe, el responsable de quienes están a mi mando funcionalmente, debo reconocer que también están a mi cuidado. Son también mis ovejas. Quien tiene autoridad tiene también responsabilidades inherentes a ella. Hay que cuidar a esas ovejas, no dejarlas abandonadas cuando nos necesitan. No son maquinitas desechables, son personas y ante Dios nuestras ovejas. Las personas con autoridad que, por ejemplo, cuidan de los jefes de familia, que son sus subordinados, estás con ellos ayudándoles a tener la oportunidad de cuidar a las ovejas de su familia. En cambio, quienes, por ejemplo, escamotean el salario a sus trabajadores, tendrán el castigo que señala la Escritura. Es grave pecado, abandonan a sus ovejas. ¿Y nuestros alumnos en el caso? No es nuestra sola responsabilidad el transmitir la información sobre alguna materia académica. Somos también educadores y educar es mucho más que enseñar materias. Es orientarlos, apoyarlos. Es muy importante educarlos con el ejemplo. ¿Cuántas historias hay de maestros reconocidos como imitables, como ejemplos de vida? ¿Y cuántos también hay que son señalados como malas personas, malos ejemplos? Todo líder en el campo que sea tiene en sus seguidores a un rebaño que cuidar, en la forma que sea necesario y a su alcance. Cuando un gran líder cuida realmente de sus ovejas, las defiende y pide para ellas justicia, es un pastor y de ellos sabemos de varios notables que ese cuidado les ha costado la vida. Sabían que corrían ese riesgo y lo aceptaron. De alguna manera la mayoría de la gente es pastor de ovejas, de personas que en alguna forma dependen de ellos, que requieren su cuidado. Hay que apacentarlas, cuidarlas de los lobos de todo tipo y de los males que pueden acaecerles, como el hambre, el frío, la enfermedad, la ignorancia, la exposición a los malos ejemplos. Jesús, como buen pastor, llegó a dar su vida por sus ovejas. Todos nosotros, quienes le siguen y quienes no le siguen, pero a nosotros, como ya dije, no se nos pide tan grande sacrificio, solo se nos pide la dedicación y el cuidado necesarios, que pueden ser muchos o pocos, pero que son nuestra función de pastores. Tiempo, tiempo, tiempo. Es lo que se nos pide para cuidar nuestras ovejas, y en ese tiempo cuidarla de los lobos y de todo mal, cuyo auxilio esté a nuestro alcance. Y recordemos que la vida es tiempo, así que se nos pide parte de nuestra vida, generalmente sin grandes sacrificios, solo dedicación para nuestras ovejas. La ausencia por descuido o desinterés es la traición a nuestra función pastoral. Como el gran pastor que nos puso el ejemplo, seamos buenos pastores, cuidemos nuestros pequeñísimos o grandes rebaños. Démosles el cuidado que corresponde a nuestro pastoreo. Démosles esa parte de nuestra vida que necesitan de nosotros.
Tengamos en cuenta que a la vez nosotros mismos, pastores de otros, somos parte del gran rebaño de ese pastor divino que dio su vida por sus ovejas y que nunca nos desampara, aunque muchas veces ni nos interesamos en reconocer que está allí cuidando de su rebaño. Pero sí, allí está Él, siempre. Sigámosles e imitémosles. Hermanos y hermanas, les compartimos las noticias e informaciones del Semanario Diocesano El Amigo de la Familia. En la página 1, un año sin Francisco, el pontificado que acercó el cuerpo del Papa a la gente sencilla. La reflexión de el sitio Religión Digital por parte de José Manuel Vidal. Al finalizar la página 1 tenemos el mensaje en la red X por parte del Papa León XIV en el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco. Sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre los hombres y mujeres del mundo. En la página 2, Declaración de los Obispos de Chile, elijamos la paz para sembrar esperanza. También en la página 2, mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Al igual, la información sobre el fallecimiento del padre Fernando Martelozzo. Aniversario de la fundación de la parroquia San Pío de Pietrelcina. En la página 3, desmalezamiento de alrededor de la casa pastoral de la parroquia San Francisco de Sales. Celebración de los 20 años de ministerio episcopal del padre obispo emérito Bernardo Bastres. La parroquia San Miguel agradece los 14 años de servicio del diácono Luis Cabeza Muñoz y da la bienvenida a nuevos diáconos. Inauguración del Templo Jubilar Santa Teresa de los Andes en el centenario de la coronación de Nuestra Señora Virgen del Carmen como reina y patrona de Chile. Igualmente, primeras comuniones en tiempo pascual, imágenes de la parroquia Santuario María Auxiliadora y de la parroquia Catedral del Sagrado Corazón, también de la Comunidad Dios Padre y del Instituto Don Bosco. Representación de jóvenes del Liceo Luis Alberto Barrera. Invitación para este lunes 27 de abril. Virgen de Montserrat en la capilla San Francisco de Asís. Esta celebración se realizará a las 20 horas. 63ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. El descubrimiento interior del don de Dios. Oramos por las vocaciones sacerdotales para la Iglesia en Magallanes. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 26 de abril, en el cuarto domingo de Pascua, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les recuerda el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 26, San Cleto y San Marcelino. Mañana lunes 27, Santa Cita y San Toribio. El día martes 28, Santa Valeria. El día miércoles 29, Santa Catalina de Siena. El día jueves 30, San Amador y San Pío V. El día viernes 1 de mayo, San José Obrero. El día sábado 2, San Atanasio y San Boris. Y el próximo domingo 3, Santa Cruz. Hermanos y hermanas, finalizamos este espacio radial, sobre todo orando por las vocaciones. En el Amigo de la Familia, al finalizar aparece una oración que fue creada por Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. La haremos juntos para culminar este programa. Señor Jesús, que has llamado a quien has querido, llama a muchos de nosotros a trabajar por ti, a trabajar contigo.
Tú que has iluminado con tu palabra a los que has llamado, ilumínanos con el don de la fe en ti. Tú que los has sostenido en las dificultades, ayúdanos a vencer nuestras dificultades de jóvenes de hoy. Y si llamas a alguno de nosotros para consagrarlo todo a ti, que tu amor aliente esta vocación desde el comienzo y la haga crecer y perseverar hasta el fin. Amén. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.